5.3 colas con doble terminación. Muy bien, pues a continuación vamos a ver una adaptación que tiene una lista doblemente enlazada para otra estructura de datos llamada la cola con doble terminación. Entonces, en esta estructura de datos vamos a tener algo que es parecido a una cola, en donde vamos a poder hacer inserción y borrado tanto en el frente como en la parte trasera de la cola. A esta extensión de una cola es a la que se le denomina como cola con doble terminación o en inglés double-ended queue o DEQ simplemente. Y bueno, la pronunciación de DEQ tiene esa pronunciación para evitar la confusión con el método dequeue, que ya habíamos comentado que es un método del tipo de dato abstracto cola que habíamos visto previamente. Bueno, ¿qué tenemos en el tipo de dato abstracto DEQ? Bueno, pues para empezar va a ser más completo que los tipos de dato abstracto que habíamos visto previamente, que era la pila y la cola. Y los métodos principales del DEQ van a ser los siguientes. Tenemos addFirst y hay que pasarle un elemento, entonces va a insertar a ese nuevo elemento E al inicio de la DEQ. También está el método addLast y le pasamos un elemento y entonces estaría insertando ese elemento nuevo al final de la DEQ. Entonces esos dos métodos anteriores permiten agregar elementos a la colección. Por su parte, los siguientes dos métodos, removeFirst va a quitar y a devolver el primer elemento de la DEQ y como los métodos, como cualquier otro método que quita algún elemento de una colección, va a dar un error en caso de que la DEQ esté vacía. Y el otro método que estaría trabajando en el otro extremo de esta cola especial, removeLast, va a retirar y quitar el último elemento de la DEQ. Y de igual modo pasa cuando la DEQ está vacía. Puede dar un error. Bueno, también tenemos para la DEQ los siguientes métodos auxiliares. Está el método getFirst, el cual estaría dando el primer elemento de la DEQ, es un método de consulta, y este método de consulta funciona siempre y cuando la DEQ no esté vacía. El método getLast estaría dando el último elemento de la DEQ, y de igual manera, en caso de que la DEQ esté vacía, da un error. Método size, ese ya lo hemos platicado, te va a indicar la cantidad de elementos que están presentes en la DEQ. El método isEmpty, un método de prueba, sirve para saber si la DEQ está vacía. Bueno, enseguida tenemos una tabla que está haciendo uso de algunas de las operaciones que están definidas en ese tipo de dato abstracto y los efectos que tendrían sobre una DEQ D mayúscula, la cual inicialmente no tiene ningún elemento. Estamos utilizando enteros en vez de objetos enteros como argumentos de las operaciones. Entonces, bueno, tenemos solamente 8 operaciones. Se inicia agregando primeramente el objeto entero 3 y entonces la cola D inicialmente estaba vacía, ahí aparecería. Esta operación addFirst se estaría agregando por el lado izquierdo y el método addLast lo estaría haciendo por el lado derecho. Entonces, enseguida tenemos el método addFirst y por lo tanto entonces ahora del lado izquierdo el primer elemento que aparecería sería el 5 y enseguida tenemos el 3. Enseguida tenemos el método removeFirst, con lo cual se estaría quitando el elemento que está a la izquierda de esta representación y por lo tanto sale el 5 quedándose solamente el 3. Enseguida se agrega ahora por el otro lado, el lado derecho, un 7 y este sería el contenido. Posteriormente se quita ahora el primer elemento, por lo tanto sale el 3, que es el que está a la izquierda.
luego le decimos que quite el último. Igual se pudo haber usado remove first en este caso, si ya nada más quedaba un solo elemento, sale el 7. Se vuelve a intentar quitar un elemento y aquí es en donde decíamos que, bueno, si el deck ya está vacío, pues esto va a generar un error. Y a continuación se pregunta si el deck está vacío, lo cual este método pues devuelve true. Bueno, ¿cómo podemos hacer la implementación de la deck? Bueno, pues para la deck vamos a ocupar tener inserción y borrado en ambos extremos de una lista. Y la primera elección sería utilizar una lista simple ligada para hacer la implementación, pero esto es ineficiente porque ya veíamos que sí efectivamente se puede trabajar eficientemente por uno de los extremos, pero por el otro extremo no es posible más que solamente agregar. Pero entonces, para esta situación, para hacerlo eficiente, podemos emplear una lista doblemente enlazada. Y de esa manera, tanto la inserción como la remoción de elementos que están en los extremos de la lista doblemente enlazada, pues es de forma directa y simple y se puede hacer en tiempo constante, siempre y cuando se estén utilizando nodos centinelas para lo que es la cabeza y la cola. Recordar que los nodos centinelas no guardan información, son simplemente los extremos de nuestra lista doblemente enlazada. Bien, ahora para llevar a cabo la inserción de un nuevo elemento E, pues vamos a necesitar tener acceso al nodo P que deberá de estar antes de E y al nodo Q que se encontrará después del nodo que vamos a insertar. Y entonces, para hacer la inserción del nuevo elemento entre los nodos P y Q, pues no habría problema si alguno de estos nodos, o incluso ambos, son centinelas. Se crea tu nuevo nodo T que va a estar conteniendo al elemento y haces o modificas los enlaces pref y sig de este nodo T para que estén apuntando a P y Q respectivamente. Por supuesto que también habría que ajustar los enlaces P y Q. Por una parte, el siguiente de P pues deberá de apuntar hacia T y el previo de Q debería de apuntar hacia el nodo T. Por otra parte, para quitar un elemento que se encuentra guardado en un nodo T, pues vamos a requerir nuevamente poder tener acceso a los nodos P y Q que están adyacentes a T y estos nodos deben de existir por la cuestión de que estamos utilizando centinelas. Entonces, para poder proceder para remover el nodo T que está entre los nodos P y Q, bueno, pues tenemos que hacer que tanto P y Q se estén apuntando ahora entre ellos en vez de hacerlo hacia T y no vas a ocupar cambiar ninguno de los campos en T. De esta manera, pues entonces T puede ser reclamado por el colector de basura, ya que nadie lo va a estar apuntando. Bueno, ¿cuál es el rendimiento de implementación con la lista enlazada? Bueno, pues como vamos a estar trabajando con los extremos de la lista doblemente enlazada y ya comentamos que esto es eficiente, pues entonces estos métodos del deck deberán de ejecutarse en tiempo constante, siempre y cuando se utilice una lista doblemente enlazada. Bueno, entonces pues aquí está la tabla y bueno, pues habíamos dicho que todos estos métodos iban a ser orden constante. Entonces, haciendo énfasis nuevamente, entonces utilizando una lista doblemente enlazada para hacer la implementación de cada método del tipo de dato abstracto DEC, estos trabajarán en tiempo constante. En el listado 5.12, bueno, está la interfaz DEC y en el listado 5.13 tenemos una implementación de esta interfaz, obviamente utilizando una lista doblemente enlazada. Bueno, entonces el diseño de esta interfaz pues no cambia en mucho respecto a las que hemos visto. Están declarados todos los métodos como abstractos. Eso es lo que
pasa en el caso de las interfaces. Entonces el método size, ya decíamos, o hemos visto que devuelve un entero. El método empty para revisar si en este caso, si la deck está vacía, va a devolver un booleano. El método getFirst, en este caso, pues va a devolver un elemento siempre y cuando la lista no esté vacía. En caso de que esté vacía, bueno, aquí se le está indicando que deberá de lanzar empty deck exception, excepción de cola vacía. Y de igual manera, bueno, pues está el método getLast para obtener el, el elemento que se encuentra en el otro extremo, y de igual forma, como sucede con el método getFirst, este puede lanzar la excepción emptyDeckException. Ya los otros métodos que estarían, eh, bueno, que estarían modificando la colección o el deck, bueno, es el método addFirst, y habría que pasarle cuál es el elemento que se quiere agregar, y de igual manera para agregar en el otro extremo sería el método addLast. Ya para quitar elementos, los métodos que estaban acá, el getFirst y el getLast, son métodos de consulta. Perdón si comenté que eran para quitar. Y entonces estos métodos removeFirst estarían quitando el elemento que se encuentra al inicio de la lista doblemente enlazada o de esta cola especial, y el método removeLast pues lo estaría haciendo por el otro extremo. En ambos, para estos dos métodos, bueno, en caso de que la cola, bueno, de que la deck esté vacía, pues estaría lanzando la excepción correspondiente. Hay que observar que en este listado, bueno, pues, tenemos la documentación estilo JavaDoc y se está utilizando un tipo genérico. Ahora, la otra clase que estaría haciendo la implementación de la interfaz deck es NodoDeck, y de igual forma pues está manejando un tipo genérico. Entonces ya habíamos comentado que para una lista doblemente enlazada, que es con la que va a trabajar esta implementación de la interfaz deck, vamos a requerir tener o manejar las referencias a los nodos centinelas, cabeza y cola, que van a ser del tipo nodo de L, y este nodo de L pues va a manejar un tipo genérico. La clase nodo de L la pueden descargar de la página del curso. Adicionalmente, bueno, hay una variable de instancia que nos estaría dando o nos estaría reportando la cantidad de elementos que están en la colección. Y enseguida, bueno, tenemos lo que es entre las líneas 4 y 10, tenemos lo que es el constructor para esta clase. Entonces, como podemos observar, pues es necesario que se lleve a cabo la creación de los nodos centinela, y después tenemos que hacer que estos nodos se apunten entre sí. Entonces el siguiente de cabeza va a cola, y el previo de cola pues estaría apuntando a cabeza. Y el tamaño de o el valor para la variable tam, pues en este caso es 0. El método size, bueno, pues todo lo que tiene que devolver es el valor que tenga la variable de instancia tam. El método boolean está utilizando la variable tam para revisar si la deck está vacía. El método getFirst, que es un método de consulta, método auxiliar, en este caso pues va a devolver el tipo genérico. De esta manera pues nos evita tener que estar haciendo conversiones. Y este método dijimos que puede lanzar emptyDeckException. Entonces, antes de intentar obtener el elemento, pues hay que hacer la prueba de que revisar si el deck está vacío, para entonces lanzar bueno, crear el tipo de excepción emptyDeckException y lanzarlo, ¿verdad? Entonces aquí se crea y aquí se lanza. En caso de que la cola no esté vacía, pues entonces habría que devolver, aquí podemos observar, utilizando el nodo centinela cabeza, obtenemos el siguiente nodo utilizando el método getSig, y
de ese elemento, ahora sí ya de un nodo que sí tiene información, obtenemos el elemento, ¿verdad? Bueno, para el caso de querer agregar por bueno, por uno de los lados, en este caso el método, vamos a decir por el lado de la cabeza, ahí vamos a, con ese, bueno, por el lado de la cabeza vamos a hacer el método add first y entonces decíamos que estos métodos que van a agregar necesitan tener acceso a los dos nodos que están adyacentes. Entonces, si vamos a agregar al inicio, eh, primeramente uno de los nodos ya lo conocemos, que es el nodo centinela cabeza, ¿verdad? Entonces nos haría falta acceder al nodo que está enseguida del nodo cabeza, que es lo que se está haciendo aquí en la línea 23. Aquí estamos obteniendo la referencia del siguiente de cabeza, que en los hechos terminará convertido en el segundo nodo, una vez que ya se haya agregado el nuevo nodo. El nuevo nodo lo vamos a referir por primero y entonces va a ser un nodo del tipo nodo DL que va a manejar el tipo genérico y se le está pasando, bueno, el elemento, quién es la referencia, bueno, quién es el nodo previo y quién es el nodo siguiente. Entonces, al momento de que se crea este nodo, pues ya también queda configuradas o arregladas sus referencias a los nodos adyacentes. Por lo tanto, ya nada más haría falta arreglar las referencias de los nodos que son adyacentes a primero. Entonces, el segundo nodo, ya ahora, su previo pues deberá de ser el primero, ¿verdad? Y el siguiente de cabeza, pues ahora deberá de ser primero. Una vez que arreglases, bueno, se terminó de arreglar esas referencias, pues se incrementa la variable de instancia tam para indicar que hay un elemento más. Para llevar a cabo la remoción, bueno, en este caso se está ahora quitando por el lado de la cola y entonces el método pues deberá de ser remove last, va a devolver una referencia en caso de que la lista no esté vacía y puede lanzar empty deck exception si la lista está vacía. Entonces, cuando la lista está vacía, ahí en la línea 30 se está 30 y 31 hay una estructura de selección para decidir qué es lo que se va a hacer. Entonces, si está vacía, se crea una excepción de cola vacía y después se lanza. Recuerda que una vez que se lanza una excepción, ya todo el código que está enseguida del método ya no es ejecutado, porque en este caso al momento de lanzar la excepción se regresa el control al método que hizo la llamada. En este caso a quien llamó al método remove last. Bueno, en caso de que la lista no haya estado vacía, pues entonces primeramente, bueno, obtenemos la referencia de lo que es el último nodo efectivo de la lista. En este caso, pues utilizando el previo de cola. De ahí enseguida declaras una variable de instancia e para poner la referencia que tiene en este caso, bueno, que se obtiene del nodo último utilizando el método getElemento. Posteriormente, obtenemos la referencia al penúltimo nodo en ese momento de esta lista doblemente enlazada, utilizando el método getPref sobre el nodo último. Y a continuación lo que se hace, bueno, pues es hacer que se apunten los nodos adyacentes al nodo último, que en este caso sería cola y penúltimo. Entonces, el previo de cola, pues ahora va a apuntar o se va a referir a penúltimo y el siguiente de penúltimo ahora estaría apuntando o refiriéndose a cola. Se decrementa el tam, se decrementa la variable de instancia tam y se devuelve el elemento que se encontraba en el nodo último. Bueno, ya se había platicado, bueno, solamente están algunos de los métodos que estaban implementados en esta clase parcialmente. Hacen falta los métodos getLast, addLast y removeFirst. Cuando ustedes descargan el código de esta clase, Nododec, de la página,
Ahí están implementados los métodos. Aquí no se puso porque, bueno, ya tiene uno la idea de cómo se deben de realizar. Bueno, DEX en el marco de colecciones de Java. Bueno, los métodos del tipo de dato abstracto DEC que fueron comentados previamente están incluidos en esta interfaz llamada JavaUtilDec. Ahora, para los métodos de actualización, ya sea para agregar o para quitar en los extremos de la DEC, los métodos correspondientes en esta interfaz JavaUtilDec están definidos para que puedan lanzar una excepción cuando son usados incorrectamente. De esta manera, el método addFirst, cuando le das el elemento, va a lanzar una excepción en el caso de que intentes agregar un elemento a una DEC que está implementada de tal forma que cuando esté llena no sea capaz de aceptar elementos adicionales. En la implementación en la que se utilizó la lista doblemente enlazada para nuestra DEC particular, el método addFirst nunca haría eso. Pero hay otras implementaciones que no utilizan una lista doblemente enlazada, pueden utilizar un arreglo, y por esa razón entonces se puede dar esta situación de que un método que va a agregar un elemento a una colección ya se encuentre lleno y ya no lo pueda agregar. Y bueno, algo similar podríamos comentar para el método addLast. Por otra parte, el método removeFirst va a lanzar la excepción cuando se intente quitar un elemento de una DEC que está vacía, y de igual manera sucede para el método removeLast. Bueno, además de estos métodos de actualización previos, los cuales van a lanzar excepción en situaciones malas, hay métodos correspondientes en esta interfaz JavaUtilDec que están definidos para tener un comportamiento más bondadoso en situaciones malas. En particular, los métodos alternativos son útiles en ciertas aplicaciones, por ejemplo, escenarios de productor-consumidor que utilizan un buffer de tamaño fijo, donde es normal intentar insertar elementos en una DEC que ya está llena o intentar quitarlos de una DEC vacía. Eso a veces sucede en Internet, en algunos, con los buffers que se están utilizando para enviar o recibir datos. Bueno, entonces estos métodos bondadosos, pues aquí está una pequeña lista. El método offerFirst, pasándole un elemento, va a insertar el elemento E en la cabeza de la DEC, a menos que la DEC esté llena. En ese caso, el método devuelve false. Aquí, fíjate que, a diferencia del método que habíamos visto que era el addFirst, que no devolvía nada, este devuelve un valor booleano, y ese valor booleano se puede usar para saber si efectivamente se pudo agregar o no el elemento al DEC o a la DEC. El método offerLast, bueno, pues trabaja de manera similar a offerFirst, nada más que lo hace por el otro extremo. El método pollFirst va a quitar y devolver el primer elemento de la DEC. En el caso de que la DEC esté vacía, el método va a devolver null. Si lo comparamos contra el método removeFirst que vimos en nuestra DEC particular, cuando la DEC estaba vacía, pues lanza una excepción. Este método no. Este método lo que hace es simplemente devolverte null. Entonces, si tú recibes null al utilizar el método pollFirst, pues eso significa entonces que la DEC estaba vacía, ¿verdad? Y pollLast, pues haría lo correspondiente por el otro extremo. El método pickFirst es un método de consulta, así como el getFirst o el getLast. Va a regresar cuál es el primer elemento de la DEC sin quitarlo. En el caso de que la DEC esté vacía, bueno, de igual manera no va a lanzar una excepción, simplemente devuelve null. Y
El otro método que trabaja de consulta que trabaja por el otro extremo, pues sería pick last. Bueno, hay varias clases concretas en Java que implementan la interfaz Java Util Deck y tenemos, por ejemplo, las siguientes: Java Util Array Deck. Como se pueden imaginar, pues es una implementación de la deck utilizando un arreglo. Está esta otra que es Java Util Concurrent Linked Blocking Deck y está Java Util Linked List, que pues estaría utilizando una lista doblemente enlazada. Entonces, si ustedes necesitan usar una deck y no quieres implementar desde abajo, pues entonces puedes utilizar la clase incorporada, por ejemplo, Linked List, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí sería esta sección. Gracias por su tiempo.